Señor presidente, como usted muy bien lo ha solicitado, las cifras, Entonces nosotros, es un trabajo interdisciplinario. Usted sabe que cualquier resultado obedece a todo el trabajo que hemos venido realizando en los ministerios y en las diferentes instituciones del Estado. Aquí podemos entonces mirar las reducciones. Aquí está la mortalidad de los menores de 5 años. Usted puede ver claramente, aquí está en verde el número de fallecidos. No debería de haber fallecidos en este país. Esto sigue siendo para nosotros algo que tenemos que lamentar, pero hemos, en estos 3 años de su gobierno, ha habido una reducción sustancial en el número, pero también en la tasa que se mide en mortalidad por cada 100.000 menores de 5 años. ¿Y por qué tasas? Porque como usted puede ver, hay una disminución en el número de niños. Aquí hay casi 130.000 menos entre el 2022 y el 2024. Y por supuesto una reducción muy grande en la tasa de natalidad. Y aquí vemos entonces algo importante, es cómo estamos especialmente al 14 de junio. Usted ve entonces una reducción supremamente importante cuando comparamos semanas 24 de los diferentes años. También una reducción supremamente importante en su gobierno. Y aquí, como usted muy bien lo explicó, que ya no es La Guajira, ¿no es cierto? Porque miren usted la reducción fundamental en La Guajira, en donde todo su gobierno ha estado trabajando, una reducción supremamente importante. Y por supuesto aquí entonces comparamos la tasa también, que tiene que ver con el número de la población de niños que hay en La Guajira, que como usted puede ver, hay que hacer la tasa porque hay una reducción sustancial, como es la natalidad también disminuye. Y aquí tenemos algo importante porque usted ve acá que ya, si miramos aquí lo que fue en el 2024 en La Guajira, vemos entonces aquí en el Chocó, que hay que tener en cuenta que es el otro departamento en donde también hemos venido trabajando y hay una reducción importante, también una reducción importante a las 24 semanas, o sea, al 14 de junio, en lo que respecta a este año comparado con las otras semanas. Aquí está Bichada, que a pesar de que no hay… Señor por semanas, ¿señor? Para cogerle el dato a la fecha. 14 de junio. Medido por semanas, entonces nos coge relativamente cerca a esta fecha, 14 de junio. Lo que observamos para el 2025, obviamente no se puede proyectar al año, hay que esperar al final del año, pero esta medición hecha por semanas nos permite ver cómo, a pesar que en Chocó, falta de atención del gobierno nacional, lo dije en el pasado consejo, por una inercia burocrática en los ministerios y entidades y cierta pereza ministerial, entre otras, viceministro del Medio Ambiente, yo no ordené legitimar la minería de Quebradonga, es que se llama, en Jericó. Y se reúne mañana inmediatamente todos los ministerios que tienen que ver con el tema, porque ya fui asaltado una vez. La vicedirectora de la Agencia Nacional Minera prorrogó el contrato de exploración en contra de mi programa, que para Jericó y la zona sur de Antioquia, sureste, es que ahí no hay minería, ahí hay agricultura, incluida cafetera, y unas condiciones ambientales que hay que proteger. Y hay funcionarios que están llevando la contraria y yo lo único que me explico es que los dueños de la minería, que es la Anglo Gold Ashanti, que no sé si es surafricana o inglesa, se está pasando por la faja al gobierno y está usando funcionarios del gobierno para cumplir sus objetivos. Y eso mi gobierno no va. Igual que no va a seguir con Thomas Sangreck.
porque la licitación que estaban haciendo en Cancillería era fraudulenta. Y el canciller, por demorarse en hacerme caso de suspenderla, terminó en un lío que lo llevó fuera por culpa de la Procuraduría y ahora quiere vengarse de mí con sus famosas carticas tontas, porque yo no hago vida social ni privada con el señor Leiva. Solo puedes oír chismes mal contados. Entonces aquí, incluso de un agente de inteligencia español, que le he pedido a DNI que actúe porque estuvo en filas de DNI. Y resulta que maneja dineros de varias agencias y no es fiable. Incluido la información que había sobre Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, porque él puso las cámaras. Entonces, tienen que proceder. Proceder es bajo la ley, que el presidente no da órdenes para incumplir la ley, a menos que sea muy ignorante en el tema y ahí me equivoque, y entonces corregimos. Eso quería decirle, porque aquí en este gobierno eso no se permite. Bueno, entonces se reúnen conmigo. Eso prometimos en la Alpujarra, pero yo lo prometí en Jericó antes de ser presidente. Porque es injusto y porque el mismo obispo y las hermanas lauristas me mostraron que ese territorio es de cascajo suelto, y entonces al hacerlo un túnel se viene toda esa piedra y cae, se desliza hacia el río Cauca. Y vi las casas caídas dentro del municipio de Jericó. A mí no me van a engañar con que esa minería no es peligrosa. No por ser cobre, podía ser cobre, pero en zonas donde se puede. No donde se pone en riesgo la vida humana y la agricultura, que es el sostén de toda la población. Bueno, entonces, ministro, lo interrumpí, pero este tema de la 14 semana, de la semana al 14 de junio de lo que va del año, nos muestra todavía poderosa, más poderosa la disminución, incluido en Chocó, que la desidia gubernamental ha dejado por fuera porque no ponen a Chocó en los planes. La dejan, pues como es el territorio de negritudes indígenas, las mentalidades blancas que creen en razas de la burocracia estatal dejan por fuera el territorio excluido y se nos llena de violencia y de muerte. Y yo lo que le he pedido a cada ministro y ministra es que prioricen. Por eso yo tengo yo lo tengo en esta, pero es difícil sacarlo, de las tantas pulseras que ya tengo, que me regala la gente para que no me maten. Y entonces, esta no es una cruz. Medellín tenía una esvástica en un museo de cruces. Me tocó decir en un trino, oiga, la esvástica no es una cruz. No tiene nada que ver con el cristianismo. Viene de los Vedas, que los blancos de Europa consideran el origen de su color de piel. Entonces lo hicieron, los que creen en la raza superior, lo hicieron símbolo de su hecatombe humana, los nazis. Eso no tiene nada que ver con Jesús, así que vuelvo a decirlo allá al museo que hay en Marinilla. Quiten esa cruz de ahí porque eso no es cruz, esa es esvástica. Bueno. No sé si algún amigo de ellos metió eso ahí de refundido o pura ignorancia. Pero aquí, en estas estadísticas, lo que tenemos es una caída rotunda de la tasa de mortalidad infantil en el 2025 hasta el momento. Y hay que seguir cuidando, porque se puede desbaratar. Lógico. Y eso nos da un mapa del hambre en su máxima expresión en Colombia. Siga, ministro. Señor presidente, aquí también en Bichada, que nos interesa mucho porque pues es una población abandonada. Aquí, ¿cuáles son las estrategias que hemos tenido nosotros? Dos importantes, que es el plan de desaceleración de la mortalidad y las zonas de recuperación. Y a través de equipos básicos de salud, la infraestructura y la dotación y el transporte asistencial. Y en unas acciones complementarias que tienen que ver con el plan decenal de lactancia, ¿no es cierto?, y el fomento de la economía popular. Si
a veces se nos olvida que no es la leche de vaca, la leche en polvo, sino es la leche de la madre fundamentalmente para los niños alimentarlos. Y aquí viene el plan de desaceleración. Nosotros comenzamos en el 2023 a raíz del artículo 214 de su plan de desarrollo y por supuesto entonces entramos en conformar lo que son 12 departamentos priorizados que representaban el 30% de los casos de mortalidad. Usted puede ver departamentos como Antioquia, como Meta, como Risaralda, que son departamentos fuertes económicamente, pero en donde hay situaciones muy desiguales, ¿no es cierto? Usted no puede entender que haya mortalidad infantil en Antioquia o en Meta con tantas regalías o en Risaralda, que es un departamento que por supuesto tiene recursos y además tiene cómo poder atender a sus gentes. Entonces, entramos en ese plan de desaceleración de la mortalidad con 5 líneas estratégicas desde el 2023 y ustedes pueden ver entonces que al haber escogido estos 12 departamentos, vemos sustancialmente cómo hay una caída muy importante en materia de funciones, pero también, por supuesto, cómo podemos compararla la semana 24 del 2024 y la semana 24 del 2025 nos muestra cómo hay una reducción también del 38.2%. Pero permítame el cuadro porque esto tiene que ver con los ministros. Esos son los departamentos de… Estos son los 12 departamentos. Que crecen. 12 departamentos, sí, señor presidente. Siga. 12 departamentos. Especialmente, por ejemplo, Bolívar, ¿no es cierto? Que usted tiene unas zonas como es el sur del departamento de Bolívar. Comenzamos este trabajo desde el 2023, integrados con todos los ministerios y las instituciones. Pero posteriormente vienen las zonas que ya las vamos a ver, donde nos fuimos un poco más específicos, pero vea usted que al haber tomado estos departamentos, trabajar con las entidades territoriales y municipales y con todos los estamentos, especialmente del gobierno, pudimos fundamentalmente hacer una reducción importante y seguimos reduciéndonos. Usted ve aquí el resultado al mes de junio, 14 de junio, en una disminución sustancial del 38%. O sea, según el cuadro comparado con el año pasado nacional, señor, lo que hemos hecho en el 2025, el cuadro nacional, hasta midiendo semanas, o sea, hasta la fecha casi, es que redujimos la tasa de mortalidad infantil por hambre, por desnutrición. Sí, señor. A la mitad de lo que estaba en 2022. Podemos decir 48%. Para mí este es el cuadro que expresa lo más la eficiencia de un gobierno. Exactamente. O sea, reducir la tasa de mortalidad infantil por desnutrición a la mitad en 3 años. Y en estos departamentos en donde se concentra el 70%, logramos el 42%, como ustedes pueden verlo, y por supuesto reducir la tasa del 22.75 al 13.21. Lo mismo comparado aquí con la semana al mes de junio, 14 de junio del 2024, comparado con la semana 24 del 2024, vemos también una reducción del 37%. O sea que hay una tendencia muy importante que se muestra muy especialmente entonces cómo en estos periodos encuentra usted esta reducción tanto en los 12 departamentos como en lo que respecta a Colombia, que comienza a ponerse mucho más equitativo y un 42%. Y lo mismo cuando nos referimos a la tasa en las semanas del 2024. Aquí están las semanas del 2024 y ve usted una reducción sustancial, una disminución del 37%. Entonces, aquí entramos ya, venimos de lo que fue el 2023, que entramos con 12 departamentos, pero comenzamos a trabajar desde el año pasado lo que eran las zonas de recuperación nutricional. A pesar de que el decreto solamente se expidió el 16 de junio de este año, nosotros comenzamos a trabajar desde el año pasado en esas zonas de recuperación. ¿Sobre qué principios fundamentales? Primero, que hubiera inseguridad alimentaria, niños bajo peso al nacer,
mortalidad por las enfermedades que usted refirió, señor presidente, que son las enfermedades agudas, diarreicas, las respiratorias y la desnutrición aguda, y una cosa importante, el bajo peso en mujeres gestantes. Y por eso, pues, logramos que se lograra 58 zonas de recuperación, 161 municipios y 18 departamentos. El 16 de junio salió ya la resolución, pero vuelvo y repito, estamos trabajando desde el año pasado, ya más de un año en este trabajo, porque ya sabíamos cuáles iban a ser las zonas. ¿Qué encontramos en este sentido? Que hemos estado estables o mejorado en el 78%, el 80%, y tenemos que concentrarnos muy especialmente, como usted lo puede ver, en cerca del 22% que está en todos estos territorios. Podemos ver un poco aquí del Cauca y de Nariño, podemos ver parte de Chocó, vemos el Catatumbo, ¿no es cierto?, muy especialmente zonas afro, zonas indígenas, que es lo que desafortunadamente no ven desde Bogotá, ni desde Medellín, ni desde Barranquilla, ni de Cali, ¿no es cierto? Se les olvida que hay otra Colombia, las Colombias que ellos tienen abandonados, que podemos verlos en sus propios departamentos, ¿cierto? Pero Entonces, ahí quisiera que hiciéramos el análisis regional, o con el mapa pasado, porque digamos, el verde dice 45 zonas con disminución o 0 muertes. En realidad es con disminución. Y tenemos un litoral pacífico nariñense, donde hemos logrado en la mitad sur bajar la desnutrición, pero nos sube en la parte norte del litoral. Tenemos el litoral chocuano, no todo, pero casi todo, la cuenca del San Juan, y en el oriente otro municipio que es cercano a Antioquia, ahí debe estar Vigía del Fuerte y otros, que ahí hemos estado personalmente, pero sube la tasa de desnutrición. Uno puede decir que los famosos paros armados del ELN son responsables. Y el ELN es responsable en este momento por ese tipo de táctica de subir la muerte de niños por desnutrición vía confinamientos, paros, etcétera, del Chocó. Ese es un punto que se atraviesa con La Paz y con la decisión del ELN extraña. Yo ya tengo mi hipótesis de por qué, de suspender las negociaciones del Paz, porque decidió tomarse a sangre y fuego el Catatumbo para controlar la segunda zona de cocaína de Colombia y del mundo. Allá vemos el Catatumbo precisamente y aumentan ahí está la parte las muertes por desnutrición, la zona 21. Ahí está Tibú. Entonces, aquí tenemos un problema de hambre por la cocaína, sea por sembrar hoja de coca, litoral nariñense, sea por grupos que están afincados en el negocio de la cocaína, el resto del norte del Cauca y Catatumbo, aquí, Chocó. Si vamos ya a pequeños municipios en el Caribe, aún existen. Me extraña cómo la zona de mayor agricultura, 46 que viene a ser el municipio, la zona más fértil de La Guajira, ministra de Transporte, es el sur. Ahí se alimenta, es muy bonito todo eso, me gusta. Ahí nació Silvestre Dangond, pero bueno, yo tengo mis críticas sobre el actual vallenato, dicen que soy enemigo del vallenato, pero tenemos que hacer, ministro, un concurso en la Plaza Francisco Lombre para que no digan que me estoy tirando el festival. Yo nunca he impartido tal orden estúpida, porque yo quiero la cultura. El vallenato tiene cultura indudable en la región, en Colombia ya,
pero el narcotráfico se tiró el vallenato. Lo volvió ranchera, corrido norteño, que también se tiró el narcotráfico, el corrido norteño. Y se está perdiendo raíces. Yo dije, voy al Festival Vallenato este año, sí. Los juglares cantan canciones de los problemas de hoy. No, las canciones pues, del pasado que llamamos clásico porque son muy bonitas. Pero entonces, ¿qué? ¿No se desarrolla la cultura? ¿Que no salen más composiciones? Y las nuevas que salen, pues, se parece a la cultura de mayamiense, que tratan de cubrir la cultura real de Medellín, juvenil, popular. Entonces ahí, ministra del Transporte 46 o 48, pusimos una pantalla de alta definición, también me lo criticaron al principio el gobierno, pero ya aquí tantos hombres de edad y mujeres no tanto, pues no veían lo que salía en esa pantalla y eso se llama alta definición, para ayudar a la tercera edad aquí presente. Entonces, yo tampoco veía, era el que no menos veía. Pero entonces ahí en ese 48-46 de La Guajira está muy cerca de las zonas de producción alimenticia. ¿Cierto? No sé exactamente el municipio que sale ahí creciendo. Fonseca, no estoy, o Albania, no sé, bueno. O Maicao. No, los de arriba no, es esa en la parte baja de San Juan. Bueno, total es que la razón por la cual la comida que se siembra en el sur de Guajira no va a donde hay hambre es porque se va para Valledupar y Cesar es otro departamento en donde sube la desnutrición. Y eso tiene unas causas regionales que el gobierno debe ayudar a superar. Por ejemplo, a esa zona donde crece el hambre en La Guajira no llega la carretera. Y el Ministerio de Transporte nos chiviaron las carreteras de La Guajira por estar pagándole al señor del grupo sus 4G y al GEA y a otros. Y a la zona carbonífera para ayudar al carbón. Y entonces, ¿qué le pasa a un departamento que solo saca carbón y deja la tierra sin agricultura? Bajo algunos traquetos. ¿Qué le pasa? Entonces aumenta el hambre. Entonces no hay comida en la región, no llega al plato. La comida es importada de más lejos, sea de otra parte de Colombia, sea del exterior. Y entonces solo los que tienen plata comen. Y este es un tema, en el caso de La Guajira, de infraestructura. Como no está la prioridad de la carretera, si lo dijimos desde el primer día, pues un poco de funcionarios escondiendo los proyectos en el escritorio para tirarse al gobierno, adrede, porque tienen negocios en los giros de recursos públicos a las 4G y 5G, que muchas dejan la plata guardada en los bancos, entonces ni se hacen las vías de la región, ni tampoco la 4G. Y eso es una estupidez del Ministerio de Transporte. Hay negocios. La ministra tiene el deber de romperlos y una forma es que el dinero de la ANI debe llegar a caminos vecinales. Ya vieron la carta de alias Calarcá. Pues si no hacen caminos a los campesinos hay violencia y tiene razón. Y si no hay un programa aterrizado al Bichada, ministra de Agricultura, al Bichada y al borde de la selva, entonces ellos siguen trayendo campesinos a quemar la selva por ausencia de tierra. Y en esto la tierra de la Orinoquía, que se puede entregar por decenas de miles de hectáreas y nos ayuda a cumplir las estadísticas, pues no sirve porque no es fértil. Y entonces el programa de reforma agraria en la altillanura, que tiene que guardar el tema de inundaciones, que son altísimas, tiene que fertilizar la tierra
Dicen que con cal, eso lo saben más los científicos. Eso vale plata, pero al achicar, y por eso, ministro de Hacienda, las prioridades son los programas del gobierno. Es decir, si nos desocupan las arcas para los programas del gobierno, como lo vienen haciendo, pues no nos permiten hacer estas cosas, que yo creo que están bien planteadas. Entonces, entregarle al campesinado, no a los latifundistas de cuna de oro, de grupos financieros, la tierra del Bichada, implica fertilizarla. Y debe ser en unas zonas específicas que hay que definir, y esa es la reforma agraria ya, porque el mismo campesinado nos ayudaría, en vez de meterse a la selva y ser factor de destrucción, el hacha sobre el árbol, ser factor de vida. Y el campesinado yo creo que quiere. Está el departamento de Sucre con hambre, no sé si La Guajira, yo creo que es Sucre, 13 y 38, me temo que es San Onofre. No, la Mojana no tiene hambre, pero sí riesgo climático. La Mojana queda al sur de Sucre. Entonces, estos municipios que se mueven más bien hacia el lado de San Onofre, norte de Sucre, tienen las tierras más bellas de Colombia. Se las apropió en buena parte la mafia, ahí mataron a Gacha, en una hacienda de esas. Después dicen las malas lenguas que pasó a la Gata, que en paz descanse. No se pudo saber la verdad porque la Gata guardó sus secretos. Y ahora quieren matar al hijo de la Gata, para que no salgan los secretos. Pero toda esa tierra es de la más hermosa de Colombia y quedó en manos de la mafia, de gente que ni siquiera es de Sucre, y son potreros, y no siembran ni una mata de yuca ni una mata de maíz. Son carísimas, pero ahí donde tiene que intervenir la reforma agraria, porque como hay pueblos con hambre, con tierra fértil en un departamento como Sucre. Eso se llama monopolización de la tierra por la gobernanza paramilitar, que yo mismo denuncié, pero no estamos corrigiendo. Y eso es ahí duro. Los programas que he visto del ANT en Sucre son en el sur, en La Mojana, que son también válidos, resguardando la cultura anfibia, pero donde está la tierra fértil es donde tiene que haber reforma agraria. Y se acaba el hambre. Y usted lo ve igual en Córdoba. Eso es Córdoba, frontera con Antioquia. Y no sé si Antioquia también. ¿Cómo Antioquia tiene municipios donde crece el hambre? Con segunda región, fortaleza financiera local. Pues que dejaron las tierras fértiles del Urabá en manos del paramilitarismo. Y ahí tiene que haber reforma agraria. Le pedí a los bananeros que ayudaran a poner el agua potable en Urabá, y están concentrados en el puerto de Antioquia, que no le da plata a los municipios. Vuelve y juega la misma historia. Los municipios terminan en la pobreza como Buenaventura, teniendo la riqueza, porque un puerto es riqueza, y tierras fértiles es riqueza. Pero entonces el puerto en manos de gente del poblado, y la tierra también, solo que más oscura, no por su piel, sino por su corazón. Y hay hambre en Urabá y en Córdoba. Córdoba, que tiene las tierras más fértiles de Colombia, el Valle del Río Sinú. Y me temo que ese 33 es de Córdoba, debe estar por el lado de Chinú o de Sampués. Y está lleno de haciendas de tierra fértil, lleno. Pero hay una vaca cada 3 kilómetros. Ministro de Minas, ahí alguien muy emprendedora, porque es una mujer árabe, hizo una granja de 20 megavatios de energía solar. Chinú tiene como insumo el gas y el carbón. Todo el mundo sabe que en este gobierno no queremos ni carbón ni gas generando energía, sino energía limpia. Y entonces le negó la UME
el proyecto de 20 megavatios. No es que sea gran cosa, pero si así es con todos, toda nuestra idea se hunde. ¿Por qué la UME rechazó el proyecto? Si esa energía que puede ir a la termo de Chinú, y entonces es tierra que comienza a ser bien utilizada, no potrero, con ese sol que hay por allá. Abarata la producción de agricultura. ¿Por qué? Y yo tengo una tesis y no me han hecho caso y es ya sospechoso. Porque el software de la UME está viciado en sus algoritmos y privilegia el más antiguo al nuevo. Entonces, como la capacidad de las redes no se amplía porque ISA no ha querido ampliar las redes en cables, en interconexión internacional y en subestaciones, entonces mucha energía potencial, pero poca energía cinética, decía el profesor de física en nuestro colegio, Germán. No se vuelve potencia acto. Aristóteles fue el que se inventó eso. Y entonces, ¿qué sacamos con tanto sol si no la podemos volver energía? Y los grandes proyectos quedan trancados y se van, ANLA, y los pequeños proyectos los tranca la CAR local porque no hay CBY. Yo pedí que ese control quitara, o los tranca la UME, gobierno nacional, como este caso que le mandé. ¿Por qué? ¿Porque es árabe? ¿O porque es una pequeña propietaria de tierra, pudiendo ayudar en la transición energética, no paga el peaje? Y entonces en UME le dicen que no. De UME tiene que ser revolucionada, porque los primeros en ser autorizados son los de la energía limpia, no los de la energía mortal. Y esto ahí ya veo entonces los lados de Chinú con hambre, creciendo el hambre, y los lados de Urabá. Entonces el hambre tiene una estructura social por detrás. Es que la tierra que puede producir alimentos lo tienen unos señores o señoras que no producen alimentos, sino que son simplemente la caja de ahorros del narcotráfico. Y entonces yo necesito ministro de Agricultura que se metan ahí. Porque si no, ese mapa en esas regiones no disminuye la tasa de mortalidad infantil. Entonces es un tema de vida de niños y niñas en las regiones, como es la seguridad alimentaria. Y es el agua potable. El agua potable está en vivienda. Yo la verdad tengo un resultado que no me gusta en agua potable. Para nada. Porque esa es una viceministerio que llenaron de politiquería. Los políticos solo priorizan en donde tienen sus votos y no solucionan los problemas estratégicos de agua potable, uno de los cuales está en Córdoba. Tengo que confiar en el gobernador que habla mal de mí. Córdoba es también toda una historia regional. El paramilitarismo se tomó a Córdoba porque la élite cordobesa le ayudó al punto que hasta le entregó las hijas, ¿o no, Benedetti? Entonces, Córdoba tiene que ser campesina y productora agroempresarial y tiene el futuro en sus manos. La tierra más fértil de Colombia fuera de la sabana, que la tienen son los constructores y por eso Bogotá anda en las que anda. Entonces ahí quiero a los ministros y ministras que actúen. Entonces se priorizan las inversiones en esas zonas porque el hambre no es solo falta de agua o comida, es debilidad institucional, es politiquería, es clientelismo y son malas estructuras sociales. Dejo ahí, ministro, porque usted muestra este mapa, pero nos permite ver, a pesar de lo bien que nos está yendo en toda Colombia, los puntos débiles de la política sin hambre. Señor presidente, entonces aquí están con los equipos básicos con los que hemos venido trabajando, especialmente en todo el territorio. Esto nos permite a nosotros poder lograr una inversión que nunca antes se había visto, 4.2 billones,
y todos se preguntan, ¿y por qué estamos invirtiendo aquí? Yo quiero decirle a usted que cuando nosotros investigamos a la nueva EPS, resulta que se invertía el 82% de la UPC del régimen subsidiado y se invertía el 112% en la UPC del régimen contributivo. ¿Eso qué quería decir? Que en la nueva EPS financiaban al contribuyente que tiene más recursos, más posibilidades, en detrimento del subsidiado, que es el de las zonas apartadas, los más vulnerables. Entonces, lo que usted ha querido es llegar a todos los territorios que han sido abandonados. Vea usted la inversión de estos equipos, que hoy en este momento tenemos 10.800 equipos básicos que representan 89.279 personas, un ejército de 90.000 personas recorriendo todos los territorios del país, porque llegamos a todos los distritos y a todos los municipios, como usted lo puede ver acá, y por supuesto de esa manera es que hemos podido llegar a los hogares. Usted quiere llegar a 10 millones, esperamos poderlo lograr, vamos en 5.471.622 hogares, y miremos aquí dentro del plan de desaceleración, que son estos departamentos, los 12 departamentos, la inversión y los equipos básicos. Antioquia, por ejemplo, 125 municipios, 1.267, 435 millones de pesos. Dicen que usted no ha invertido, pero mire cómo usted ha invertido. O el caso concreto, por ejemplo, del Valle del Cauca, por ejemplo, ¿no es cierto? 603 equipos, 201.000. Y así podíamos, en el Meta que tiene usted, lo cuestionan a usted, 120.000 millones de pesos, 261 equipos, que representa pues 3.900 y 1.600.000. Aquí vienen entonces ya las zonas de recuperación, 58 zonas, 162 municipios, tenemos 1.685 equipos básicos, pero una cosa nueva que usted quiso que nosotros hiciéramos, que son equipos básicos de especialistas. Estamos llegando a los PEDET, a los PENIS, a los SOMAC y a las zonas más apartadas del país con equipos de especialistas. Aquí está la inversión entonces en esas zonas. Del total de equipos básicos vienen los equipos especializados, que son pediatras, ginecólogos, obstetras, medicina interna, psiquiatría, y por eso muy importante, porque el ginecobstetra que puede examinar a la madre se da cuenta que está desnutrida o que tiene problemas. Desde el embarazo comenzamos entonces a tener la posibilidad de controlar ese niño que está en proceso de nacer, y por supuesto el pediatra en esa forma, y por eso tenemos esos especialistas que van a llegar a estos territorios. Vea usted que son los territorios que usted siempre nos ha solicitado: Guajira, Catatumbo, todo el Pacífico, la Orinoquía y la Amazonía, para poder atender con esos profesionales. Y mucho Antioquia, zonas. Ministro, pero es que esto no lo muestra la prensa. ¿Cómo dice el presidente? Este programa no lo muestra la prensa, nos pasó igual en Bogotá. Ah, no, ellos no muestran nada. No muestran, Nosotros llevamos ¿cierto? a cero la tasa de mortalidad infantil, entre otras razones, porque hicimos estos equipos en todo el territorio de estrato 1 y 2 de Bogotá, no logramos toda la ciudad. El derecho debe ser universal. Cuando se focaliza siempre hay problema, porque entonces las clases medias les cogen odio a los pobres. Eso le llaman arribismo. O no, le llaman aporofobia. El Estado colombiano es aporofóbico. Y entonces, por eso tanta demora en aprobar leyes en favor de la gente más débil. Es aporofóbico. Entonces aquí la comunicación debe cambiar. Los tecnócratas le ponen unos nombres a los programas que nadie entiende qué es. Entonces, equipos básicos de salud, ¿qué es eso? En Bogotá le pusieron otro nombre. No, lo que sucede, señor presidente, quiero decirle una cosa. A ver. La ley 1438 del 2011 traía los equipos básicos. El Congreso logró hacer una ley muy especialmente de atención primaria. Óigase bien, 1438 del 2011, señor presidente. Nadie la puso en práctica. Cuando nosotros recogimos la ley 1438 del 2011, que habla de los equipos básicos
extramurales, todos dijeron, ¿y ustedes de dónde sacaron eso? Pues de la ley que nunca aplicaron. La ley que está desde el 2011, 14 años sin aplicarse. Y por eso parte de la reforma a la salud que se presentó al Congreso, que todavía no la han aprobado, pues tiene esto. ¿Cuál es el problema de no aplicar una ley? Que ahora sobreviene con la reforma laboral, ministro de Trabajo. Por eso le dije que por lo menos 1000 inspectores visitando empresas. Y empresa que no aplique la reforma, ¡chum!, de acuerdo a la ley y a la norma. En Antioquia nos dijeron que ya no le iban a aplicar, ¿cómo no? Lo que sí le hemos dicho a la gente confeccionista, mujeres, la mayoría y débiles, es que el programa, ministro de Hacienda, de asociatividad y crédito asociativo, perezoso para implementar el gobierno, a través del Grupo Bicentenario, aporofóbicos. Entonces les da el riesgo de entregarle un crédito al pobre, y los ricos son los que se han venido robando los bancos. Presidente. Pero, ¿quién habla por ahí? Yo. ¿Dónde? Ah, está por allá. Pero espérame un momentico porque... Okay. Entonces aquí, esos equipos básicos básicamente son equipos en el territorio, que van a la casa. Entonces, ¿qué pasa con la desnutrición infantil? Que bajo la ley 100, sin estos equipos, pues la mamá lleva al niño al hospital ya cuando es tarde. Y es lo que quiere cambiar la reforma a la salud, que en vez de que el paciente llegue al hospital, generalmente a una EPS, llegue es el médico a la casa. Y entonces encuentra al niño en las primeras etapas de la desnutrición, que es corregible. Exacto. Ya cuando llega la mamá, ya se puede estar muriendo. Ese cambio da en todas las enfermedades, incluido la diabetes, porque esa enfermedad en parte, Hipertensión arterial, diabetes, todo. claro, puede ser mortal. Nosotros diagnosticamos... Ya cuidar a ese enfermo vale un poco de plata pública, pero porque toda la plata del sistema de salud es pública. Hay unos intermediarios que usan la plata pública y se están quedando con la plata. Pero aquí en este caso, si los equipos están en el territorio y hablamos de 10,000 y llevamos, ¿cuántos en total? Unos 3,000 equipos de salud en todo el territorio. No, 10,850. 10,000. Estamos cumpliendo el programa, pero se necesitan más. Por ejemplo, Bogotá los quitó. Peñalosa los quitó. En este semestre tenemos ya 104 equipos, o sea que tenemos ya una... Yo creo que hay que volver. Tuvimos 1,000 equipos en Bogotá. Vamos a adelantar como usted lo quiso. Y yo creo que esto es, ahí semestre, ministro, otra vez le digo, porque no se está haciendo. Yo firmé por decreto ley que me autorizó el plan de desarrollo, el Instituto Nacional San Juan de Dios. El Instituto Nacional no está amarrado a los edificios que el alcalde Galán, siguiendo a Peñalosa, no nos quiere dejar abrir. Ya Galán iba a dinamitarlo, pero también acabó con los 1,000 equipos de salud en el territorio. Y pues hay que montarlos también. Ahora, montar en todo el territorio nacional con tecnología, con estos especialistas, que salud mental es clave porque tenemos mucha gente con problemas mentales en toda Colombia. Algunas gobiernan, otros pues están por ahí. Algunos casos se vuelven terribles, pero es por la violencia que ha habido en Colombia. Cada equipo básico tiene... Entonces tiene que tener psicólogo o psicóloga. Tiene psicólogas. Aquí habría trabajo para enfermeras, tenemos el último lugar de enfermeras por habitante de la OCDE. En estos equipos básicos tenemos... Mire los resultados que ciertos psicólogas. pseudointelectuales, que yo llamo crematísticos, como decía Aristóteles, diferencia de economistas de crematísticos. Los
Primero son científicos que deben hablar de cómo producir cosas buenas. Los segundos son negociantes e ideólogos de negociantes. La televisión se llenó de crematísticos engañando al pueblo. Entonces, en salud también metieron crematísticos y estas informaciones no salen en público. Muestran el hospital del dueño privado de la EPS que empieza a decrecer, porque es obvio, ahí concentraba toda la plata, con el dinero público financiaba su patrimonio, y entonces no se dan cuenta que es que la salud, el dinero de la salud está fluyendo a donde no fluía, al hospital público y al territorio que nunca tuvo. Cuando se enfermaba uno de EPS en el territorio olvidado, entonces no lo llevaban al hospital del local, porque además ya ni sirve, sino a la clínica del dueño privado que había que pagarle avión y acompañante y hotel, pero todo dinero público, es una forma de robárselo. Entonces, aquí los equipos de salud en el territorio, pues obviamente a ellos no les gusta, porque el negocio está en que la gente se enferme, y así venden medicinas y así pues recogen el dinero. Si la gente no se enferma o se enferma menos, el negocio disminuye. Y por eso no desarrollaron la ley. Y por eso nos atacan los equipos de salud. Yo le he pedido mucha auditoría. El Instituto Nacional San Juan de Dios, empezando por Bogotá, y desde las casas del San Juan de Dios de Bogotá, debe asumir, en mi opinión, la tarea que alcaldes no asumen. No cumplen la ley. Y es donde no hay equipos, formarles. Este semestre se Yo inicia, puse, ahí Fortaleza. había una persona con experiencia en enfermería, que es el núcleo básico. Las enfermeras que habían en el Hospital San Juan de Dios ya sobreviven pocas, que hay que meter al instituto. Y a estas personas las metieron al viceministerio de salud. Pues, ¿qué están esperando un poco ahí de funcionarios aristócratas? Que gane la oposición a Petro y acaban con todo. Y el instituto tiene que crecer. Para eso lo creé. Y tiene que tener presupuesto. Y tiene que tener vida propia. Y a mí me parece que el instituto, en donde alcaldes no atienden esto, el gerente del hospital público, pues debe cubrir el espacio, empezando por el sur y occidente de Bogotá, desde el San Juan de Dios. Y los empleados de ahí están en el Viceministerio de Salud y no en el Instituto San Juan de Dios. Bueno, dejo ahí. Así va a ser, presidente. Quiero que usted vea algo porque aquí va a ver usted un amigo suyo, por favor. Presidente, una anotación que... En el corregimiento de Nazaret, Alta Guajira, opera desde enero del 2025 el primer hospital de campaña de segundo nivel. En su primer semestre ha brindado 2.096 atenciones en salud, incluyendo 5 cesáreas, 9 partos vaginales, 99 cirugías generales y 36 procedimientos ginecológicos. En consulta externa, 1.865 personas fueron atendidas en especialidades como medicina interna, pediatría, cirugía general, ginecobstetricia y anestesiología. Además, 82 pacientes fueron hospitalizados. Esta unidad móvil cuenta con quirófano, laboratorio clínico, rayos X y servicio de hospitalización desde abril. La atención de la desnutrición es una de las banderas más grandes que tenemos en el Hospital Campaña. Párale un momentico, quiero que el presidente vea. Usted conoce a este pediatra, ese es su amigo desde hace muchos años. Póngalo porque es muy importante. Yo quería este video para que usted vea cómo cómo podemos cooptar a los niños desde ahí. Póngalo. Por eso que todo niño entre 0 y 59 meses de edad que nos ingresa, realizamos toma de peso, talla y perímetro del YAT. De manera inmediata lo hospitalizamos, atendemos su cuadro infeccioso y paralelamente vamos recuperando su estado nutricional y los egresamos cuando lleguen a peso adecuado. Así disminuimos la mortalidad por desnutrición en la zona norte extrema de la Alta Guajira. De aquí sale para Fíjate Maicao, que está en una carpa que nos criticaban. Usted estuvo en el hospital de Maicao. Primer hospital de Nazaret, que se nos iban robando, ya está ya adelantado, ya se va a entregar,
pero cubrimos la necesidad mientras tanto con un hospital de segundo nivel móvil, que vuelvo a repetirle, ministro, debe estar por lo menos en 10 regiones de Colombia. Y cuando se entrega el hospital duro, pues se traslada a otra zona necesaria. Siga, ministro. Presidente, no me olvide, por favor. Doctora Munera tiene el uso de la palabra y continúa el ministro de Salud. Doctora Munera. Simplemente una anotación que me parece importante. Presidente, usted ahorita mencionaba que tenemos un problema grande, pues lo hemos visto ya varias veces, que no se sabe qué estamos haciendo. Es bueno que sepamos que algunos alcaldes y gobernadores del país reciben nuestros programas. Por ejemplo, en el caso del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, recibe los equipos básicos, los tiene, pero les cambió de nombre. Es decir, no se llaman equipos básicos, sino que él, no recuerdo en este momento el nombre, les puso otro nombre, entonces para la ciudad aparecen como programas de Federico Gutiérrez y no como programas del gobierno de Gustavo Petro. Lo mismo nos pasa en Atlántico, por ejemplo, con mejoramiento de vivienda, que ya se llama Mi Casa Bacana, ese sí me acuerdo, y no sé en qué otros lugares del país nos puede estar pasando, se nos apropian de nuestras orientaciones, sus orientaciones en nuestros programas, y la gente no se da cuenta que esos programas son del gobierno del cambio de Gustavo Petro y no de las alcaldías o las gobernaciones. Así que para comunicaciones me parece que es muy importante tener esto en cuenta. Doctora Munera, muy apropiada su intervención y oportuna. Tiene el uso de la palabra el ministro de Salud. Muy bien, tenía otro video, pero me motilaron acá. Es por una razón, porque es que este paciente detectado aquí va a Maicao con el bienestar. Hicimos un pabellón exclusivamente para estos niños, y después de que estos niños salen del hospital se van para la zona para el centro de recuperación nutricional, y están ahí hasta que logran el peso adecuado y hasta que las madres están nutridas para volver a la ranchería. Nos lo quitaron, pero bueno, sigamos un poco aquí entonces en esto. Aquí está, por ejemplo, lo que hemos encontrado fundamentalmente, porque tiene usted razón, señor presidente, vamos detectando más niños, los detectamos más a tiempo, logramos oportunamente estar ahí, y mire entonces cómo vamos teniendo ya un número con bienestar familiar, y sabemos exactamente en dónde está y en dónde lo encontramos. Por ejemplo, mire en La Guajira cuántos niños nosotros logramos hacer con la búsqueda. Aquí está educación, está salud, está todos integrados, bienestar, que tiene cerca de 2.000 personas regadas en el territorio, más los que nosotros tenemos. Entonces comenzamos a mirar el riesgo de desnutrición que puedan tener estos niños y poderlos atender en forma adecuada. Eso es lo que nosotros llamamos búsqueda activa institucional, en donde estamos todos integrados para buscar en la escuela, en el bienestar familiar, en todos los centros en donde podamos estar. Y por eso aquí ve usted lo que son las unidades primarias generadoras del dato, que está entonces el bienestar familiar, las escuelas, pero muy especialmente ya todas las entidades de salud tienen que reportar y están atendiendo las unidades primarias. De esa manera podemos detectar a tiempo esta situación que se pueda presentar. Todo lo que viene a ser la infraestructura, usted es presidente, el único presidente que volvió a invertir en la salud, a través de lo que usted puede ver aquí, y por supuesto aquí están la inversión que estamos haciendo en todo lo que es infraestructura y dotación, tratando de llegar a todas partes del país. Miren la inversión en esos 12 departamentos que son los de la desaceleración de la mortalidad, más de 1 billón de pesos invertidos en 127 municipios, 12 departamentos, 358 proyectos. Están aquí claramente representados, todos con una inversión clara. Por supuesto, como usted lo solicitó, La Guajira, ¿no es cierto? Y vienen las zonas de recuperación nutricional, en donde también hemos invertido 400.000 millones de pesos, 53 municipios, 151 proyectos. Aquí está lo que usted solicitó, ya aquí tiene usted
a una ciudad como Ismina, que quiere un hospital de segundo nivel. Como usted lo pidió, ya estamos a este nivel. Y aquí está Bichada, en donde estamos construyendo en Cumaribo, en donde en la visita que yo fui encontré 25 niños hospitalizados, todos indígenas, todos desnutridos. Llamé a la doctora Astrid y inmediatamente ella actuó para poner un centro de recuperación nutricional que nos va a permitir entonces que los casos de desnutrición sean mejor atendidos. También en el caso de acá que podemos poner que es el del Hospital Nuevo de Nazaret, para que usted quede tranquilo. Afortunadamente con la visita que hicimos, pues ya, si quiere pongámoslo, ya está bastante adelantado. Avanzamos con la instalación de red hidráulica y pluvial para una correcta distribución de agua potable y un correcto manejo de las aguas lluvias según los diseños establecidos. También estamos ejecutando las instalaciones eléctricas, garantizando el funcionamiento de iluminación, tomacorriente y equipos médicos. Se está avanzando con la colocación de carpintería metálica y de madera, tal como puertas y ventanas. Seguimos aplicando estucos tanto en paredes internas como externas. Continuamos con la demolición de obra existente para dar paso a las obras de urbanismo. Nos encontramos en la instalación de estructura para cielo raso y piso tipo granito, cumpliendo con las especificaciones técnicas pedidas por el hospital. Finalmente, se está trabajando en instalación de gases medicinales, una actividad crítica para el buen funcionamiento del hospital. Y así está aquí otro, porque entonces nos dicen, bueno, ¿usted qué están haciendo con este buque? Pues este buque es el que va a atender. Usted vio cómo tenemos toda la franja del Chocó, ¿no es cierto? Y tenemos todo lo que es Cauca y Nariño. Ahí va a llegar este buque que usted pidió que lo hiciéramos y que el 24 de julio lo llevan al agua y a principio del año entrante va a estar navegando por todo el Pacífico, llevando especialistas para atender muy especialmente pediatría, ginecología, obstetricia y comenzar a hacer la atención fundamental que usted tanto está solicitando. Y de esa manera también el hospital que ya está contratado, que es el hospital que va a ir por el río Putumayo y por el río Amazonas. Y todo el transporte asistencial, hemos invertido 400.000 millones de pesos, 1.265 transportes en 772 municipios. Esperamos llegar a todos los municipios del país en transporte. Como ustedes pueden ver acá, este es el de los 12 municipios, 140.000 millones de pesos. Ahí están todas las actividades, aquí en las zonas de inversión, y por supuesto terminamos con esto, que es muy importante que usted lo tengamos en cuenta, que es la revolución en la salud que usted está haciendo para todos esos sectores más abandonados del país, señor presidente. En el Hospital Móvil de Nazaret, en la extrema Guajira, las operaciones están cambiando vidas. Hoy guajiras y guajiros son operados con dignidad y esperanza gracias a las manos expertas que trabajan en el quirófano. Se realizan cirugías generales y atención a partos complicados, llevando salud donde más se necesita. Este es el latido del gobierno del presidente Gustavo Petro, devolver la vida a quienes la habían perdido en el olvido. Colombia tiene quien la cuide. Ministerio de Salud y Protección.